Buenas tardes estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Con el cambio de temporada, con el cambio de estación del año, también vienen los cambios en la materia. Como bien recuerdan, en la clase anterior terminamos con la unidad 2 y hoy consta el inicio de la unidad 3. La unidad 3 que trata más que nada sobre participación y organización territorial en la democracia. Que veremos en la primera clase, más que nada algunos conceptos para ir cimentando su conocimiento en geografía. Por lo tanto, vamos a ver conceptos geográficos, con corrientes geográficas, para que ustedes tengan herramientas y puedan conceptualizar el entorno, una conceptualización del entorno, y a su vez entender qué son o cuáles son los problemas socioambientales. ¿Ya? La idea de estas clases es que yo les pueda dar herramientas para que ustedes entiendan críticamente su entorno, tanto sus fallos como sus beneficios, como sus falencias como sus cosas bien hechas. ¿Ok? Primeramente me gustaría que entendiéramos el título de la clase de hoy. La geografía, que es una doctrina que se vincula a nuestra vida misma. ¿Por qué? Para responderles el título de esta clase me gustaría hacerles una pregunta realmente. ¿Qué cosas o cuáles son las cosas que a ustedes más les llaman la atención en los lugares que visitan diariamente? Por ejemplo, del trayecto de la casa al colegio, lo que hacen ustedes después de salir del mismo colegio, del liceo, los lugares que más ven diariamente, qué cosas les llaman la atención. Por ejemplo, cuántas áreas verdes hay alrededor de los lugares donde habitan, qué tan bien cuidadas están las calles, las veredas, qué también cómo va el mantenimiento de esas mismas, e inclusive también podría ser cuántos negocios vecinales tienen, cuánto, cuántos negocios no vecinales presentan también, por ejemplo, que son cosas que podemos estudiar a través de las geografías que les voy a mostrar hoy día. Y por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es el de explicar qué es la geografía humana y de manera teórica para que ustedes puedan generar herramientas con las cuales puedan conceptualizar su entorno. ¿Ok? Por lo tanto, les voy a pedir que anoten el objetivo de aprendizaje del día de hoy y podamos seguir con la clase. Primero que nada, quiero que veamos esta imagen. ¿Qué se ve en estas imágenes? En todas las imágenes en general. Exacto, en estas imágenes se ven paisajes. ¿Qué son los paisajes? Los paisajes son el objeto de estudio de la geografía en general. Todo es un paisaje. Tanto una montaña como la costa, el mar, la ciudad, el desierto, los bosques, todos son paisajes. Y todos pueden ser estudiados a través de la geografía. Me gustaría que viéramos la primera imagen, la imagen que tengo a mi derecha. Se ven un montón de edificios, sí, pero ese montón de edificios tiene un nombre. Ese nombre claramente es ciudad. Y también tiene otra manera de llamarse, que es urbanidad, un lugar urbano. ¿Por qué se llama un lugar urbano? Más que nada la palabra viene de urbe, y urbe se define como la concentración de actividad humana en este caso. Hay otros elementos también que vienen para que este lugar se llame urbanidad o sea urbanidad, sino la intervención del medio, como el humano interviene en el medio, eh, la capacidad económica o los movimientos económicos que se hacen dentro de ese entorno y cómo nosotros nos vinculamos justamente con este medio, cómo lo adaptamos para que tenga las comodidades que nosotros consideremos para la vida humana, ¿no? Al lado izquierdo hay una imagen que es muy distinta, pero que ustedes deberían conocer muy bien, puesto que en todo el mundo solo hay un fenómeno que se da, y se da en nuestro país. Exacto, el desierto florido que se encuentra en la región de Atacama. No hay ningún otro país que tenga un desierto en donde se florezca, donde haya flores. Sin embargo, hay muchos otros países que también tienen desiertos y son lugares que se pueden estudiar justamente también y particularmente el desierto florido en el por qué es que se da este fenómeno de que el desierto, que en un desierto, en uno de los lugares más áridos del mundo, puedan haber flores, ¿ok? A su izquierda también, un lugar donde no hay cero intervención humana, porque por lo menos hasta en el desierto vimos intervención humana, ese camino está hecho por ruedas de auto, sin embargo acá no hay nada parecido a eso. ¿Qué podría ser esta imagen? ¿Dónde podría estar esta imagen? Sí, es una selva, y es justamente la selva del Amazonas. Ese camino de tierra que podemos ver ahí no es un camino, sino que es el lecho de un río.
es el cauce de un río en el que posiblemente esté seco o posiblemente siga teniendo un poco de agua pasando por él. Pero como ven, en este no hay nada de intervención humana. Contrario a la última imagen, que además es la contraparte de la primera imagen que revisamos. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Sí, claro, nosotros usualmente le llamamos campo, algunos le dicen sur, norte, pero ese lugar es un lugar rural. El nombre que nosotros le damos en geografía es un lugar rural, donde claro, hay concentración de actividad humana, pero no llega a los niveles de la urbe y la forma en que nosotros nos vinculamos con nuestro entorno y lo adaptamos a nuestras necesidades es muy distinta. Como ven, en la parte rural hay mucha más presencia de naturaleza que en la parte urbana. Por lo tanto, se ve un contraste directo de cómo nosotros nos vinculamos con el medio dependiendo de la calidad del sector en donde estemos o lo que nosotros esperemos de la vida en sí. ¿Okay? Y finalmente tenemos estas dos imágenes. La primera imagen, la que tengo a mi derecha, también podría ser una urbe, pero tiene un detallito muy distinto a la primera. Sí, además de la presencia de edificios, que en este lugar no hay tanta presencia de edificios, o por lo menos no hay presencia de rascacielos, pero hay otra cosa muy importante en esto, claro, que es una ciudad costera. Hay una diferencia muy grande entre cómo nosotros nos vinculamos en el medio en la primera ciudad, que es la ciudad de Santiago, y cómo nos vinculamos en la segunda ciudad, que es la ciudad de Concepción. Más que nada en de dónde nosotros sacamos nuestro movimiento económico. En la primera ciudad es más que nada a través de los bienes y servicios y de las comodidades que te puede dar la misma ciudad, tanto como comida rápida, electrodoméstico, turisteo, pero más que nada así como turisteo urbano. Y la ciudad costera, donde el mar, la playa, es su principal fuente de recursos económicos, tanto como la fauna marítima, como el turismo también, pero el turismo marítimo. Y finalmente una imagen. Esta imagen no es de un paisaje en sí, sino que es más de un mapa, un plano, en el que podemos ver, ¿qué se puede ver en esa imagen, estudiantes? Exacto, una red de metro. Exactamente la red de metro de Viña del Mar, en la que hay muchas cosas que podemos estudiar en sí mismas. Por ejemplo, la distribución de las estaciones de metro, la distribución de las conexiones de metro y hacia dónde se dirigen cada una de las líneas. ¿Ok? Esos también son cosas que se pueden estudiar a través de la geografía. Pero ¿qué es la geografía en sí? En sí la geografía, y en muy corto, es un estudio que se hace de la Tierra, sus características, sus fenómenos y cómo interactúan los seres vivos en esta, y entre ellos también el ser humano. Pero el ser humano tiene una distinción un poco especial que los otros seres vivos, ¿ok? Por lo que se diferencian dos pilares de geografía. Primero está la geografía física y después está la geografía humana, que son los dos pilares o los dos elementos basales de la geografía en sí misma. Como pueden ver, en cada imagen hay un spoiler de qué cosa es cada geografía o qué estudia cada geografía, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender las diferencias de cada una de estas geografías, y es que la geografía física lo primero que estudia es los elementos naturales, los fenómenos naturales, y cómo estos van cambiando los paisajes, ¿ya? Cómo es que los procesos naturales se van dando en cierto entorno específico y cómo cambian los paisajes en sí mismos. Cómo es que los ríos llegan al mar y cuál es su impacto dentro de los lugares en donde pasan, por qué los desiertos son como son, por qué es un lugar árido dentro de, por ejemplo, un lugar un poco más boscoso, que por qué se da esta diferencia entre por qué puede existir un desierto y existir un bosque, o el efecto de las placas tectónicas en la superficie terrestre, en la corteza terrestre, la naturaleza de los volcanes, la naturaleza de las montañas, y también los elementos climatológicos. Todo eso se estudian más que nada desde una mirada de la geografía física. Y en contraposición está la geografía humana, que más que nada analiza la actividad del ser humano en su medio, en su entorno. Donde construimos las ciudades, cómo éstas avanzan, donde tenemos más que nada lechos rurales, el estudio de cómo los seres humanos se vinculan con su medio y lo transforman para tener las comodidades que nosotros necesitamos o creemos necesitar para una vida. ¿Ok? Cómo es que nosotros influenciamos nuestro entorno. Y también justamente por eso es que viene esta imagen también en la diapositiva. Cómo es que el avance del ser humano va
respondiendo en un detrimento de la misma naturaleza, ¿no? ¿Qué tipos de geografía existen? Estas más que nada son geografía humana y como nosotros somos seres humanos y somos complejos, hay distintas formas de estudiar en el cómo nosotros nos vinculamos con nuestro medio, ¿no? Podemos ver la geografía cultural, cómo nosotros entendemos nuestro medio culturalmente, qué tradiciones tenemos nosotros con nuestro territorio o con el territorio al que estamos acostumbrados, las costumbres y la relación que nosotros tenemos con el espacio. Por ejemplo, si nosotros fuéramos de un pueblo originario, tendríamos una conexión mucho más fuerte con nuestro territorio, puesto que también tendría eh, el elemento espiritual dentro de cómo nosotros nos vinculamos con nuestro territorio. El ser humano más occidental no ve tanto una conexión espiritual con su territorio, sino más que nada una conexión de intercambio económico. Cómo nosotros podemos explotar cierta tierra para tener un auge económico. Y lo que nos trae la siguiente la siguiente geografía, perdón, la geografía económica, que analiza en cómo nosotros utilizamos cierto territorio para obtener ganancias económicas y cómo se genera cierta desigualdad a través de esta extracción económica, ¿no? De este desarrollo económico. En la y se vincula también con la geografía política, que estudia las fronteras y cómo nosotros dividimos las comunas, por ejemplo, las ciudades, los países, de qué manera nosotros eh, nos trasladamos espacialmente o de qué manera nosotros ocupamos el espacio y dividimos ciertas regiones, localidades, ya sea por necesidades culturales, necesidades geográficas también, como lo puede ser la cordillera de los Andes, que es una división natural entre los dos países, y cómo es que esto impacta o cómo es que se distribuye los seres humanos dentro de este espacio, ¿ya? Podemos hacer un análisis de Santiago tomando las dos geografías, la geografía económica y política, sobre dónde se encuentran las familias más con más poder adquisitivo de la ciudad. Si nosotros hacemos este análisis, podemos ver que las familias del sector oriente tienen una capacidad adquisitiva mucho mayor que la mayoría de todo lo que es Santiago. Esto es un análisis desde la geografía económica y desde la geografía política. ¿Por qué? ¿Por qué económica? Porque estamos hablando de desigualdades económicas que se dan dentro de un mismo territorio. ¿Y por qué política? Porque a esos sectores con mayor poderío económico se les, se les adjuntó o se les definió un espacio como las comunas, que son Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, y se les diferencia a las demás comunas, ¿ok? Y también podemos ver la geografía urbana y rural. Más que nada, la primera estudia el avance de las ciudades y cómo nosotros impactamos en el suelo para edificar justamente estas ciudades, cómo va avanzando, en qué lugares hay más población, más urbanidad, en qué lugares hay menos población, en qué lugares hay más desarrollo urbano, más rascacielos, en qué lugares hay menos desarrollo humano, cómo es que las viviendas, el transporte se relaciona con esta capacidad económica o con este avance de la misma ciudad, y también la rural, que viene a analizar más que nada cómo son las estructuras de los pueblos, cuál es el foco económico que se le da, si es agricultura o si es ganadería, y cuáles son los problemas asociados a esto. También se le ve el problema de la vivienda y del transporte, que en los lugares rurales usualmente tienen un transporte muchísimo más acotado que los lugares urbanos, ¿ok? Ya entendiendo esto, podemos dilucidar qué tipo de geografías corresponde a cada imagen. ¿Qué tipo de geografía podría estudiar la primera imagen, la que está arriba a mi derecha? Exacto, la geografía urbana tendría que estudiar justamente esa imagen, puesto que es una ciudad y podemos ver ahí el auge o el lugar eh, más moderno de la misma ciudad, siendo esta ciudad justamente Santiago. Y como vemos ahí está el centro de Santiago y Providencia, donde hay un auge o es el centro de la misma ciudad. La que está abajo sería más que nada una geografía política, justamente, porque podemos ver cómo se distribuye el transporte público dentro de la ciudad, en cuanto a cuáles lugares hay más paradas, hay más combinaciones, más conexiones, y hasta dónde son los alcances de dicho transporte público.
La imagen del centro correspondería a una imagen que tendría que ser estudiada por la geografía rural, puesto que lo que estamos viendo ahí es un pueblo rural donde hay un poca intervención del medio a la naturaleza y la naturaleza tiene mucha más predominancia. La imagen que tenemos a nuestra izquierda arriba es una imagen un poco trampa porque no tiene nada que ver con las geografías humanas en sí, puesto que es un iceberg. El iceberg no nace de una actividad humana, sino que nace de una actividad natural, de un fenómeno natural. Por lo tanto, tendría que ser estudiada por la geografía física. ¿Ok? Y finalmente el mapa de abajo. Puede que sea un mapa de videojuego, y espero que varios de ustedes la reconozcan, pero también tiene un estudio dentro de la geografía humana que podría ser la geografía económica. ¿Por qué la geografía económica? Se preguntarán. Más que nada porque te muestra los lugares en donde puedes hacer comercio de diversas maneras. Te muestran las tiendas de armas, las tiendas de ropa, las tiendas de deporte, por ejemplo, los lugares donde puedes hacer deporte, las casas que puedes comprar. Más que nada te muestra sectores en los que puede haber auge económico. ¿Ok? Siguiendo un poco, ¿qué es una corriente geográfica y cuáles hay? Más que nada, un tipo de geografía es la cual tiene un objeto de estudio específico. Por ejemplo, el objeto de estudio de la geografía rural eran los lugares rurales. El objeto de estudio de la geografía económica era la distribución económica de una ciudad o de un territorio y cómo nosotros tomábamos partido económico de cierto territorio. ¿Ok? Sin embargo, las corrientes son la manera en la que se va a estudiar dicho foco de estudio. Esto corresponde más que nada a un foco teórico, de una perspectiva en general, la cual va guiando el estudio para entender ciertas problemáticas específicas o ciertos fenómenos específicos en correlación al objeto de estudio. Como nosotros también moldeamos el entorno o cómo las distintas formas, las distintas partes de la vida humana se ven intervenidas por el entorno o cómo el entorno moldea también ciertas partes de la vida humana, ciertos aspectos de la vida humana. Entre los distintos tipos de corriente que podemos encontrar estaría la geografía marxista, ¿no? La que analiza más que nada cómo es la distribución espacial económica dentro de una ciudad o dentro de un territorio. Más que nada dentro del marxismo siempre se habla de la lucha de clases y siempre hay una crítica al capitalismo. Eh, el estudio geográfico que hicimos desde la geografía económica y la geografía política también podría ser con un enfoque marxista, analizar por qué hay ciertas comunas con mucho más poder adquisitivo que otras y por qué justamente es en estas comunas en las cuales se encuentra una concentración de trabajos, por ejemplo. Y cómo es que hay gente de comunas desplazadas que tienen que movilizarse a esas comunas para poder tener cierta fuente de ingresos, cierto trabajo. ¿Ya? La geografía crítica, que es un poquito más amplia que la marxista, y más que nada analiza eh, cuál es la relación que tienen el poder del espacio, por qué están los lugares o las casas o los edificios municipales gubernamentales en ciertas comunas y no en otras comunas, por qué es que hay más desarrollo tecnológico, más desarrollo urbano en algunas comunas, porque hay más de edificios, más trabajos, porque hay oficinas de empleos en comunas específicas que no hay en otras comunas. Por ejemplo, podríamos comparar, está bien que por edades la comuna de Padre Hurtado y la comuna de Santiago Centro son muy distintas. La primera es la comuna de Santiago Centro y Padre Hurtado es una comuna más bien reciente, no tiene más de 50 años. Pero podemos comparar por qué en la comuna de Santiago Centro hay mucha más edificación que en la comuna de Padre Hurtado. Porque la comuna de Padre Hurtado es una comuna dormitorio en donde la gente no encuentra tanta facilidad laboral a comparación de otras comunas más acercadas a el Santiago Centro o al oriente de la ciudad de Santiago, ¿no? Ese podría ser un análisis a partir de la geografía crítica. El humanismo geográfico que avala más que nada el sentir del ser humano con su entorno. Cómo es que nosotros nos sentimos a través de los lugares los lugares que visitamos más recurrentemente o los lugares por donde nosotros nos tenemos que mover más recurrentemente. A esto también viene la pregunta que les hice al inicio de la clase.
qué cosas son en las cuales a ustedes les llama más la atención de los trayectos que recorren normalmente, porque es muy importante, porque finalmente las cosas que les llaman la atención, para bien o para mal, a ustedes les generan un impacto dentro de su pensamiento o dentro de su vida diaria. Si tienen que pasar por una calle que todos los días está llena de basura, no tiene ningún área verde y no ha sido cuidada durante mucho tiempo, eso va a generar un impacto negativo dentro de lo que es el diario vivir de cada persona. Y eso tiene que ver más que nada con ese estudio se podría hacer bajo la corriente del humanismo geográfico. La geografía feminista, que más que nada intenta estudiar cómo la mujer se siente en los espacios públicos, privados, y en cómo ella tiene la libertad de transitar cierto territorio o ciertos trayectos. Hay calles que no son mucho más peligrosas que otras para las mujeres, y eso es una realidad que se estudia a través de la corriente feminista y de la geografía feminista. Por ejemplo, hay una calle muy famosa que se llama 10 de Julio en Santiago Centro. Esa calle no es una de las más seguras y es muy difícil ver a una mujer que pueda caminar tranquila por ahí, ¿ok? No solo por la delincuencia, sino por el tipo de negocios que hay en esa calle, por la cantidad de personas que se mueven por esa calle y por cómo está mantenida la calle misma. La geografía modernista, que más que nada ve cómo los grupos sociales van desarrollándose dentro de cierto territorio, por ejemplo en las ciudades, cómo se van mezclando grupos socioeconómicos distintos, cómo es que se van marcando ciertos simbolismos que dividen a estos grupos sociales. El metro es una de estos simbolismos entre comillas, porque si bien el gobierno de Chile no quiere hacer un metro para dividir ciertos sectores, la presencia de un metro termina dividiéndolos igualmente entre sectores con mayor auge económico contra sectores con menor auge económico. Los lugares donde se generan las tomas también muestran la identidad de la ciudad y cómo se va generando esta desigualdad, ¿no? Y la geografía ambientalista, que ve más que nada la geografía o cómo nosotros vamos impactando en el medio natural, en el medio ambiente, y cómo lo vamos degradando, lo vamos acompañando, lo vamos protegiendo como seres humanos, puesto que nosotros tenemos el raciocinio de entender que nuestras actividades económicas, sociales, tienen un impacto dentro del medio ambiente, y esto tiene que ser estudiado y tiene que ser delimitado, ¿ok? Y justamente con la geografía ambientalista es que nosotros podemos entender nuestro impacto dentro de la naturaleza. Lo que podemos ver ahí, ¿qué podemos ver en esta imagen? Es una fábrica, claro, pero hay ciertas partes de esta fábrica que van emanando algo al ambiente. Sí, van emanando humo, van emanando contaminación al ambiente. Esta fábrica además está alrededor de un ambiente natural, por lo tanto podemos decir que va a impactar justamente este ambiente natural y negativamente. La mayoría de las fábricas liberan CO2, liberan partículas pesadas al ambiente, lo cual hace que el oxígeno sea mucho más difícil de respirar y cause un impacto negativo dentro de los seres vivos, tanto como de las plantas como de los animales y los seres humanos, ¿no? Y nosotros usualmente hacemos eso. Muy pocas de las tecnologías creadas por el ser humano no generan un impacto en el medio ambiente. Piensen en los autos, como estos también liberan dióxido de carbono al ambiente quemando combustibles fósiles. Piensen también en las construcciones de los edificios, cómo es que para tener una carretera tenemos que pasar por encima de tierra que podría estar con pasto, con árboles, y que de ahí ya no va a crecer nada más. Piensen también en los puertos que intervienen en los mares y que también generan altas cantidades de contaminación al ambiente. Pero ¿cuál es la relación del ser humano en el ambiente? Lo que nosotros generamos en nuestro ambiente tiene un nombre que es bastante importante que ustedes lo conozcan, que se llama antrópico, impacto antrópico. Antro, ser humano, tópico, ambiente. El impacto del ser humano en medio del ambiente. Esa es como la raíz de la palabra. Y cualquier cosa que nosotros hagamos tiene un impacto antrópico.
Inclusive jalar la cadena del baño tiene un impacto antrópico, porque finalmente esos desperdicios van a terminar cayendo en el mar. En el mar esos desperdicios pueden ser utilizados o no por, por seres vivos, tanto como plantas, crustáceos, cualquier cosa que se pueda nutrir de eso. Igualmente, el uso de tecnología, porque para que nosotros tengamos electricidad se utilizan distintos medios de generación. Por ejemplo, una termoeléctrica que genera electricidad a través del calor, calor que se genera a través de la combustión de carbones, de madera, de productos que puedan tener buena combustión para generar electricidad. Las presas hidroeléctricas que utilizan el movimiento del agua para generar electricidad a través de una bobina que eh, se distribuye por los cables de alta tensión. ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que tener para tener una hidroeléctrica? Que haya un río sin vida. ¿Se imaginan que hay un río lleno de peces en el cual pongamos una hidroeléctrica? Toda esa maquinaria va a terminar intervenida por, lamentablemente, los cuerpos de estos peces y causaría fallo, causaría que se estropeara la máquina, causaría que ya no se podría generar electricidad. Las más limpias, como la energía eólica y la energía solar, también tienen un impacto dentro de lo que podría ser un territorio, puesto que estamos utilizando espacio, que no es poco espacio, porque las torres de electricidad eólica son torres que miden por lo menos 3 kilómetros de altura, y para eso mantenerse sostenido no es como un palo que sea de 5 centímetros de diámetro. O por lo menos los paneles solares tampoco son paneles solares del tamaño de un celular, son paneles solares de kilómetros y kilómetros de tamaño de extensión. Así que cualquier cosa que nosotros intentemos hacer para mantener nuestra comodidad va a tener sí o sí un impacto antrópico, un impacto dentro de la naturaleza. Ahora bien, me gustaría que pudiéramos hacer la siguiente actividad en sus cuadernos. Me gustaría que pudieran dibujar una tabla dentro de su cuaderno y discriminar las siguientes palabras: clima, relieve, suelo, erosión, territorio, región, lugar, desigualdad espacial, para luego identificar si es que son de geografía humana o de geografía física. Y también les pediría que me definan cada una de estas palabras con sus propias palabras, sin buscarla en inteligencia artificial ni buscarla en internet, para saber yo cuánto entendimiento tuvieron de la clase actual y cuánto conocimiento previo tienen de la geografía y de los términos geográficos para la siguiente clase, ¿no? Para que puedan adaptar un poquito la siguiente clase, para que podamos ir aprendiendo un poco más sobre geografía y cómo a ustedes les impacta esta misma. Y para finalizar la clase, me gustaría que me pudieran responder las siguientes dos preguntas, y quien me la responda tiene libertad para salir al recreo. ¿Cuál es el uso de la geografía y de qué manera nos afecta saber de geografía? ¿Ok? Y con eso se acaba la clase del día de hoy. Espero que me hayan entendido bien. Si tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer ahora. Espero verlos en la siguiente clase y que tengan un buen día.